Lo que estás a punto de escuchar no es un simple recuerdo desempolvado ni una historia más para alimentar la nostalgia. Es algo que permaneció bajo llave durante décadas. Hoy, sin rodeos y sin filtros, Vilfrido Vargas decide hablar claro y destapar aquello que nunca se contó sobre Willy Colón. No se trata solo de diferencias artísticas, sino de tensiones, decisiones incómodas y momentos que ocurrieron lejos de los escenarios, mientras el público veía abrazos, aplausos y sonrisas perfectamente ensayadas. La historia que conocimos podría no ser toda la verdad. ¿Hubo desacuerdos irreparables? ¿Promesas que se rompieron en silencio? ¿Palabras que jamás se atrevieron a pronunciar frente a las cámaras? Lo que está por revelarse no busca quedar bien con nadie, y mucho menos suavizar el pasado. Es un testimonio directo, firme y sin maquillaje. Porque cuando Vilfrido toma la palabra, no lo hace para complacer, sino para decir exactamente lo que piensa, caiga quien caiga. La verdad nunca se narra por fragmentos, y menos cuando se habla de una figura tan inmensa como Willy Colón. Hay quienes piensan que la historia del llamado hombre del trombón ya fue contada de principio a fin, que su legado quedó perfectamente documentado entre discos de oro y portadas memorables. Pero la realidad es otra. Hubo episodios que no llegaron a los titulares, instantes que quedaron atrapados detrás del telón y silencios que decían mucho más que cualquier ovación. Yo estuve allí y vi cosas que el público jamás imaginó. Porque no todo fue éxito ni celebraciones interminables. También existieron choques, decisiones que dividieron opiniones en el mundo salsero y situaciones que todavía hoy despiertan miradas incrédulas cuando alguien me pregunta si aquello ocurrió de verdad. Las palabras pueden dispersarse con el tiempo, pero algunas regresan con más intensidad. Y cuando se anunció su fallecimiento aquel 21 de febrero, a los 75 años, no solo sentí la pérdida de un artista extraordinario, sino el cierre de una etapa que definió a generaciones completas. Su trombón no era simplemente un instrumento, tenía voz propia, carácter, temperamento, exactamente como él. Y lo que más me estremeció fue esa última declaración que dejó antes de partir, una frase que aún resuena en mi memoria con una fuerza imposible de ignorar. En San Juan, durante su gira de 2025, hubo un instante que pasó casi desapercibido en medio de la euforia del concierto. Entre canción y canción, con el público rendido a sus pies, Willy Colón dejó caer una frase que muchos escucharon sin darle mayor importancia. Dijo que tal vez esa sería la última vez que se presentaba en un escenario. No lo expresó buscando lágrimas ni titulares escandalosos, lo dijo sereno, agradecido, observando a la gente como quien valora el camino recorrido. Fue una declaración sencilla, casi íntima, cargada de esa mezcla de satisfacción y melancolía que aparece cuando uno entiende que las etapas se cumplen. No estaba anunciando una despedida definitiva de la vida, sino reconociendo que todo tiene un límite natural. Con el paso del tiempo, esas palabras adquirieron otro peso. Algunos quisieron ver en ellas una premonición, como si hubiera tenido conciencia de lo que venía. Más de uno me insistió en que aquello sonaba a aviso del destino. Pero siempre he sido claro, no se trata de adivinar el futuro, sino de tener la sensibilidad suficiente para agradecer el presente. Willy no estaba dramatizando ni escribiendo su epitafio sobre el escenario. Estaba haciendo algo mucho más honesto, agradecer frente a su gente, hablar sin máscaras y aceptar que ni la vida ni la música son eternas. Y esa naturalidad, hoy, es lo que hace que aquel momento se sienta tan profundo. Es natural que cuando una figura de ese calibre suelta una frase tan cargada de significado, el público la transforme en enigma y la rodee de dramatismo. Pero yo lo interpreté de otra manera. No vi a un artista anunciando desgracias, sino a un hombre que sabía poner punto final con dignidad. Willy Colón no estaba tejiendo una tragedia, estaba cerrando capítulos con la serenidad de quien reconoce su propio recorrido. Agradeció sin poses, habló con franqueza y dejó claro que valoraba cada aplauso recibido. Con el tiempo, sus palabras adquirieron un eco más solemne, casi cinematográfico, pero en aquel instante lo que hubo fue sinceridad, nada más. Eso sí, sensibilidad no significaba debilidad. El apodo de El Malo del Bronx no era adorno ni estrategia de mercadeo. Tenía temperamento, y lo defendía. Concedía entrevistas, por supuesto, pero siempre bajo sus reglas. No toleraba insinuaciones ni preguntas con doble intención. Si percibía falta de respeto, reaccionaba sin rodeos. Recuerdo una conversación con la prensa que se tornó incómoda. Alguien cruzó un límite evidente y él, lejos de fingir cortesía, decidió terminar ahí mismo. Se puso de pie, dejó claro su descontento y abandonó el lugar sin dar explicaciones adicionales. Así era, auténtico, frontal y sin disposición a negociar su dignidad. Hay versiones para todos los gustos. Algunos aseguran que hubo forcejeos, otros sostienen que la prensa infló la escena más de la cuenta. Lo innegable es que el momento se desbordó y terminó convertido en noticia. ¿Carácter fuerte?
Sin duda. ¿Sinceridad sin filtro? También. Porque si algo definía a Willy Colón era su incapacidad para callar lo que le incomodaba. No maquillaba emociones ni simulaba calma para quedar bien. En 2011, cuando le pusieron sobre la mesa asuntos delicados, incluyendo problemas legales que salpicaban a su entorno familiar y rumores sobre un supuesto distanciamiento con uno de sus hijos a raíz de una acusación por posesión, el ambiente volvió a cargarse. Aquellas preguntas no eran precisamente armoniosas. Y ahí muchos olvidaban que detrás del músico había un padre, un hombre con cicatrices, con dignidad y con fronteras muy claras. Willy no respondía según el guión que otros esperaban, respondía desde lo que era, con sus luces y sus sombras. Y esa autenticidad, incómoda para algunos, terminó siendo parte esencial de su mito. Cuando el tema giraba hacia sus hijos, jamás lo vi titubear. Lo decía firme, mirándote de frente, los amaba a todos por igual. Sin matices, sin jerarquías, sin medias verdades. Así hablaba él. Porque detrás de la figura recia había algo mucho más poderoso, un hombre protegiendo a los suyos. El artista podía debatir, discutir y plantarse firme ante quien fuera, pero cuando el asunto tocaba a su familia, no había espacio para concesiones. Ahí no hablaba la celebridad, hablaba el padre. Y si entramos en el terreno de las alianzas que marcaron época, es imposible no mencionar lo que construyó junto a Rubén Blades. Tras la muerte de Willy Colón, Rubén compartió un mensaje que removió muchas emociones. Fue un texto sin maquillaje, evocó los años de gloria, las canciones que hicieron historia y la complicidad creativa que los unió, pero también reconoció desacuerdos que dejaron cicatrices. Admitió que le dolió ver a Willy expresar afinidad hacia alguien a quien él consideraba racista y egocéntrico. Aquello no fue un simple desacuerdo pasajero, reflejaba diferencias ideológicas profundas que en su momento los distanciaron. Y no siempre hace falta señalar con el dedo para entender lo que pesa por dentro. A veces basta con aceptar que hubo molestia, que existieron choques, que se dijeron cosas que marcaron. Entre ellos hubo demandas y conflictos legales que el público nunca terminó de descifrar del todo. La tensión fue real, nadie puede negarlo. Pero también lo fue la trayectoria compartida, los discos, las giras, las historias que vivieron hombro a hombro. Al final, más allá de los pleitos, quedó una huella artística que resultó más fuerte que cualquier disputa. Pero aguanta, porque la verdadera chispa saltó cuando Willy Colón dio su opinión sobre la película inspirada en la vida de Héctor Lavoe, el cantante. En esa cinta, Marc Anthony asumió el reto de interpretar al llamado cantante de los cantantes, mostrando no solo el brillo del escenario, sino también sus sombras más profundas, adicciones, pérdidas, caídas dolorosas. Y ahí fue donde Willy marcó distancia. No celebró el enfoque. Al contrario, dejó claro que le incomodaba la manera en que se retrataba esa historia. Habló sin suavizar términos. Dijo que veía un exceso de dramatización, que el lente estaba demasiado inclinado hacia la tragedia y que eso rozaba el oportunismo. Para él, había más espectáculo que verdad, más intención de impactar que de honrar. Sus palabras encendieron el debate de inmediato. Algunos lo respaldaron, convencidos de que defendía la memoria de su amigo. Otros consideraron que estaba reaccionando con dureza innecesaria. Pero quien conocía a Willy sabía que no era hombre de medias tintas. Si algo le parecía injusto, lo decía de frente, sin calcular consecuencias. Y cuando yo hablo de él y de Héctor, no lo hago desde la grada. Lo digo como alguien que fue testigo de cerca de cómo se forjan los mitos, y también de cómo se fracturan. Lo suyo no fue solo una sociedad musical exitosa, fue una conexión intensa, llena de talento, choques, lealtades y tormentas. Una relación poderosa, a ratos impredecible, que dejó una marca imposible de borrar en la historia de la salsa. Talento desbordado combinado con una relación que, con el tiempo, se volvió asfixiante, evolución obligada y una ruptura que todavía hoy muchos diseccionan como si hubiera sucedido ayer. A mí me lo preguntan todo el tiempo, Vilfrido, ¿fue una pelea? ¿Hubo deslealtad? ¿Lo separó el dinero o el orgullo? Y siempre respondo lo mismo, las historias humanas no se resumen en una etiqueta. No fue un cuento de villanos y héroes, pero tampoco un enigma imposible de descifrar. Héctor Lavoe llegó a un momento en que necesitaba afirmarse con nombre propio. No porque Willy Colón lo eclipsara, sino porque la estructura que los rodeaba no daba tregua. Eran giras interminables, sesiones de grabación sin pausa, vuelos constantes y la responsabilidad de representar la salsa neoyorquina ante el mundo. Imagínate a un sonero que improvisaba con la naturalidad de quien respira, y de pronto sentir que ese aire ya no le pertenece del todo. Eso desgasta. Y mucho. La agenda absorbía cada espacio, y Héctor empezó a buscar su propio ritmo, su independencia artística. Cuando a mediados de los 70 la prensa anunció la separación, el revuelo fue inmediato.
Titulares encendidos, especulaciones sin freno, teorías que volaban de esquina en esquina. Pero hay algo que casi nadie recuerda: aquella decisión no nació del fracaso. Se dio cuando estaban en la cima, cuando el éxito era indiscutible. Y quizás por eso dolió más, porque no fue una caída, fue una bifurcación inevitable en el camino de dos fuerzas creativas que ya no cabían bajo el mismo techo. Tomaron caminos distintos justo cuando dominaban el panorama, cuando parecían intocables. Y claro, una ruptura en pleno auge siempre levanta cejas. Con los años, el propio Héctor Lavoe volvió sobre esa etapa y llegó a reconocer que su vínculo profesional con Willy Colón se había vuelto demasiado dependiente. Esa admisión pesa, porque no es un detalle menor. Willy pensaba la música como un ingeniero, diseñaba estructuras, calculaba movimientos, dirigía con mente estratégica. Héctor, en cambio, era pura intuición, chispa de esquina, una voz con personalidad propia que no necesitaba permiso para brillar. Se complementaban, sí, pero desde lugares distintos. Hay matices que prefiero reservar, porque no todo lo vivido se expone bajo reflectores. Lo que sí puedo decir es que, antes del distanciamiento, lo que crearon juntos rozaba lo mágico. Un Willy joven, decidido, entrando a Fania Records con la determinación de sacudir el género desde sus cimientos. Y fue Johnny Pacheco quien le sugirió encontrar la voz exacta para completar esa visión. Cuando Héctor apareció en escena, no fue casualidad, fue el encuentro de dos energías destinadas a cruzarse. Y algo debe quedar claro: cuando Willy salió a buscar cantante, no quería a uno más. Buscaba carácter, identidad, alguien capaz de pararse frente a su trombón y sostener la mirada musical sin titubeos. No era una audición cualquiera, era la pieza final de un plan que terminaría transformando la historia de la salsa. Eso me lo repetía seguido: no estaba buscando simplemente un cantante afinado, quería una voz que respirara el mismo aire que la gente del barrio, que entendiera al obrero que salía agotado de la fábrica y necesitaba desahogarse en la pista. Para él no bastaba la técnica, hacía falta credibilidad, algo que sonara vivido. Y entonces apareció Héctor Lavoe, con esa picardía natural y esa manera de improvisar como si estuviera echando cuentos en la esquina. No era solo entonación impecable, era presencia, era esencia popular. Willy Colón detectó de inmediato que ahí estaba la pieza que completaba el rompecabezas, una autenticidad imposible de fabricar. Héctor transformaba versos sobre la marcha, les daba otro matiz, inyectaba una frescura que no se enseña en ninguna academia. Eso no se entrena, se nace con ello. Y Willy, que tenía ojo clínico para evaluar talento, lo entendió al instante. Muchos creen que tras la separación dejaron de colaborar por completo, pero la historia es más matizada. Willy estuvo detrás de varios trabajos solistas de Héctor en la segunda mitad de los 70, asumiendo la producción y aportando su visión musical. El vínculo no desapareció, cambió de forma. Pasaron de ser una sociedad inseparable a una conexión más calculada, más profesional. Sin embargo, mientras en el estudio aún había coordinación, fuera de la vida de Héctor comenzó a complicarse cada vez más, tomando un rumbo que ya no era tan fácil de enderezar. Dificultades personales, golpes que dolieron en lo más profundo de la familia, pérdidas que dejaron cicatrices imborrables. Mientras el público seguía aplaudiendo al ídolo, detrás del telón había un hombre cargando sombras que nadie veía. Willy Colón, por su parte, continuó construyendo su legado, como productor, como director, como el cerebro detrás de un sonido que definió toda una era. Su prestigio como arquitecto musical se afianzó dentro y fuera de Fania Records, pero nunca dejó de reconocer públicamente algo fundamental: su colaboración más poderosa fue con Héctor Lavoe. Y viniendo de alguien tan perfeccionista, estratégico y meticuloso, ese reconocimiento tiene un peso enorme. Con Héctor encontró esa voz única, nasal, directa, con sabor de barrio, capaz de transformar cualquier historia cotidiana en un himno que traspasaba fronteras. Pero la fama no es una aliada constante, trae consigo presiones, egos en conflicto y agendas imposibles que empiezan a mover las piezas de manera inesperada. Ahí comienza de verdad la montaña rusa emocional, porque la luz de los reflectores rara vez refleja lo que ocurre detrás de escena. Hay capítulos que ya no vale la pena escarbar con lupa, con los años uno aprende que no todo se explica frente a una cámara. Lo que sí puedo decir con certeza es esto: la fama es un animal salvaje, impredecible y muy difícil de domesticar. En un momento, Héctor Lavoe empezó a sentir los efectos de estar siempre en la cima, llegadas tardías, ensayos a medias, días en los que ni siquiera aparecía. Y cuando estaba presente, no siempre llegaba en condiciones óptimas, la voz cargada de fatiga, el cuerpo pesado, y una aura que delataba que había estado abrazando más problemas que aplausos. Willy Colón, en cambio, era otra cosa: metódico, organizado hasta el extremo, obsesionado con la disciplina. Para él, la constancia no era negociable.
Hubo conversaciones serias, advertencias y llamados de atención dichos con genuina preocupación, nunca con prepotencia. Pero cuando alguien está montado en su propio ritmo, convencerlo de frenar es casi imposible. Llegó un punto en que ambos entendieron que seguir empujando la máquina solo terminaría dañándola. Y sí, a Héctor le dolió. Willy era como un árbol gigantesco que te da sombra en un sol abrasador. Escuchar "es momento de caminar" solo no se recibe con facilidad. Se puede sentir como abandono, aunque en realidad sea un empujón hacia la independencia. Y la paradoja de la vida quiso que esa separación, dolorosa en apariencia, también le otorgara a Héctor un espacio para explorar su libertad creativa, algo que tal vez nunca habría experimentado de otra manera. Un espacio para explorar, para fallar, para brillar con su propio estilo. Cuando Héctor Lavoe y Willy Colón tomaron caminos distintos, no fue un simple ajuste de horarios o giras, fue un temblor dentro de su mundo. En el escenario parecían moverse como una sola fuerza, pero detrás de cámaras eran polos opuestos. En el barrio se contaban historias sobre su humor sin filtro, las bromas lanzadas en el momento equivocado y comentarios que dejaban a más de uno congelado. Yo fui testigo de instantes en los que una ocurrencia mal calculada casi desata un conflicto serio. Héctor no improvisaba solo con la voz, también con las palabras, y algunas salían tan directas que erizaban la piel. Uno pensaba, ¿en serio dijo eso? Pero esa misma imprevisibilidad era parte del hechizo que lo rodeaba. Con él, ni en el estudio ni sobre el escenario había garantías. Lo que parecía un instante normal podía convertirse en oro o en dinamita pura. Su sentido del humor era un arma de doble filo. Filoso, irreverente, impredecible, una broma mal entendida y la tensión podía sentirse como cuchillo cortando el aire. No todos captaban su vacilón, y hubo noches en que esa chispa terminó generando problemas reales, delegaciones ofendidas, miradas cargadas de reproche, y nosotros con la adrenalina al límite, corriendo para evitar que la situación se desbordara. Ese caos era parte del magnetismo que Héctor llevaba consigo, y también del precio de estar cerca de un talento que vivía al filo de lo inesperado. Así era Héctor, imprevisible incluso cuando hablaba, un huracán que no se podía anticipar. Y claro, con talento, fama y una conexión artística tan intensa, los rumores no tardaron en aparecer. Ya sabes cómo funciona el barrio, siempre hay alguien dispuesto a transformar una química poderosa en novela. Se decía que Héctor tiraba para los dos lados, que entre él y Willy Colón había algo más que música, que los celos rondaban, que los sentimientos se cruzaban. Pero seamos sinceros, todo eso eran historias sin fundamento. Cuando la gente no logra explicar la fuerza de un vínculo creativo, inventa versiones que suenan convincentes pero no son reales. Lo que sí puedo afirmar, porque lo vi con mis propios ojos, es que hasta el último día de vida de Héctor Lavoe, Willy habló de él con respeto y admiración. Nunca lo humilló, nunca manchó su legado en público. Y en este negocio, eso vale más que cualquier entrevista o titular. Nosotros seguimos bailando sus canciones aquí abajo, sintiendo cada acorde, y quién sabe, quizá allá arriba, en algún rincón donde la música no muere, Willy y Héctor se reencontraron para seguir armando la rumba eterna. Porque si aquí abajo su química ya incendiaba todo, imagínate lo que sería allá arriba. Y hablando de capítulos intensos, no podemos dejar de mencionar la relación de Willy Colón con Rubén Blades. Esa dupla parecía inquebrantable, casi imbatible. Cuando finalmente tomaron caminos separados, volvió la misma historia, sorpresa, chismes, teorías por todos lados. Pero Willy, a pesar de todo, nunca dejó de reconocer algo fundamental, que su colaboración más importante, la que definió su carrera, fue con Héctor Lavoe. Y viniendo de alguien tan perfeccionista, estratégico y meticuloso, ese reconocimiento tiene un peso enorme. Con Héctor encontró esa voz nasal, cruda, con sabor a barrio, capaz de transformar cualquier historia cotidiana en himno que cruzaba fronteras y generaciones. Ahora, cuando la fama se mete en la ecuación, el panorama cambia. Presiones, egos, agendas inhumanas empiezan a mover las piezas y la montaña rusa emocional arranca con fuerza. Porque la luz de los reflectores no siempre revela lo que ocurre entre bambalinas. Hay capítulos que, con el tiempo, uno aprende que no vale la pena analizar con lupa, no todo necesita cámara ni testigo público. Pero hay algo que sí puedo afirmar, la fama es un animal salvaje, indomable, y solo quienes la viven saben lo que cuesta mantenerla bajo control. Y ahora sí, déjame ser completamente honesto. Porque si alguien piensa que todo entre Willy y yo fueron abrazos y aplausos, se equivoca. Hubo momentos explosivos, de esos que no se cuentan en entrevistas normales. Peleas por decisiones de producción, roces por egos que no cabían juntos en un mismo estudio, desacuerdos que a veces se volvieron tan intensos que sentías que el trombón iba a volar por los aires. Sí, hubo días en que nos gritamos frente a todos, días en que la tensión era tan fuerte que cualquiera que estuviera cerca podía cortar el aire con un cuchillo.
Y sí, hubo también rivalidades por decisiones creativas que todavía hoy algunos llaman traición. Yo lo digo sin filtro, no todo fue paz ni respeto, hubo choque de personalidades, hubo heridas, hubo momentos donde la amistad estuvo a punto de romperse de verdad. Pero ahí está la grandeza, a pesar de todo, seguimos creando magia, seguimos dejando un legado que hoy todavía hace vibrar a millones. Y eso, mis amigos, es lo que hace que la salsa sea eterna, y que la historia detrás de los aplausos sea mucho más jugosa de lo que nadie imagina. Si quieres escuchar más historias como esta, con confesiones que nadie se atreve a contar, dale like, suscríbete y acompáñame a seguir descubriendo los secretos más polémicos del mundo de la salsa. Porque aquí, lo que ves en el escenario, no siempre es lo que pasó detrás del telón.